Abrimos nuestro consultorio médico en Más de Uno Euskadi. Hoy además para hablar de un tema interesantísimo como es el trasplante capilar. Y lo vamos a hacer con la doctora Ana González. Es doctora del Servicio de Dermatología y de la Unidad de trasplante capilar de Policlínica Guipúzcoa. Ana González, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Egunon, Un buenos placer días. saludarla. Bueno, son muchos años de experiencia ya, muchos casos, centenares de casos de éxito en trasplante capilar. ¿Cuántos años dura un trasplante capilar? Por empezar, por situarnos más o menos. Sí, bueno, esta es una cuestión que cuando se descubrió cómo se podía trasplantar las unidades foliculares, se dieron cuenta que ya nos damos cuenta la gente muy mayor cómo tiene el pelo de atrás de la parte de la nuca que no se cae. Sí. Pues este pelo es resistente a la acción de las hormonas, de modo que si extraemos esas unidades y las implantamos en la zona frontal o donde queramos rellenar, pues guarda esas características, siguen siendo resistentes a la acción de las hormonas. Por eso tenemos la oportunidad de poder hacer estos trabajos tan minuciosos, pero con unos resultados excelentes, porque no se caen. El Mm. pelo que trasplantamos luego no se cae, a no ser que haya una enfermedad posterior o algo que lo perjudique, pero por sí tenemos esa seguridad, por eso se hace. Curioso. Pues hablamos de Sí, trasplante capilar, resolvemos dudas y sobre todo también desmontamos algún mito, porque sobre este tema hay muchos mitos. A menudo os escuchamos hablar de miles de unidades foliculares que trasplantáis de una zona de la cabeza a otra, como nos comentabas ahora mismo. Pero para que nos hagamos una idea, ¿qué superficie cubren 1000 unidades foliculares? Para que nos... a ver si nos hacemos una sí, imagen. sí, sí. Vamos a ver. Hay una guerra de unidades Ya. que al final esto solo perjudica al paciente, porque cuando oyen la propaganda de los diferentes centros, que si 1000, que si 2000, que si Claro. 5000, bueno, 1000 unidades pueden, depende del el objetivo que tengamos, o puede cubrir toda una zona frontal o puede cubrir unas entradas, pero me gustaría que surgiera de hoy la idea de que no depende del número de unidades. Hay tantos factores mucho más importantes que el número de unidades, que no hay que fijarse en eso, porque es muy importante hacer un buen diagnóstico inicial. Siempre lo repetimos, pero hay muchos cueros cabelludos que a lo mejor no se van a beneficiar de ese trasplante, no va a crecer. De manera que si el resultado no es el que, esperábamos, es que ya me lo han hecho mal, es que me han engañado. No, es que la técnica hoy en día está muy depurada. No lo puede hacer cualquiera porque no cualquier mano es capaz de hacer este trabajo tan minucioso, eh, pero sí es cierto que el número de unidades, sí, cuantas más unidades, más superficie llenamos, pero, pero el resultado final muchas veces no depende del número de unidades. Claro. Así que no hay que volverse loco con ese aspecto. Y imagino, no, no sé, pienso que tampoco un paciente es igual a otro paciente, ni el resultado es el mismo en pacientes diferentes. ¿No, Claro que Ana? no, claro que no, claro Claro, que no. Es que es muy, muy, muy importante el diagnóstico inicial. Ya lo hemos claro. dicho más veces, pero a la hora de pensar en un trasplante siempre hay tres aspectos iniciales que hay que tener en cuenta. Uno, el más importante, un buen diagnóstico, porque si un paciente tengo tengo aquí un hueco que no se me rellena, cuidado, que si ese hueco es una enfermedad, a lo mejor ahí no va a crecer todo lo que pongamos. Si ese hueco es porque yo es que cuando era pequeña me arrancaba, me tiraba del pelo porque era nerviosa, ahí sí que va a crecer. Entonces, Claro. ese primer aspecto de diagnóstico es fundamental. El segundo aspecto es que tengamos una buena zona donante, que tengamos suficientes unidades. No se trata de vaciar la zona occipital, que es la zona principal de donde se extraen las unidades foliculares. ¿eh? Si no hay muchas unidades, pues bueno, a ver,
hay casos muy, muy diferentes, ¿eh? Hay gente que dice, oye, quítamelo de atrás que yo no quiero tener pelo aquí. Bueno, pues en ese caso sí, Claro. pero no suele ser la mayoría. Y el tercer aspecto importante es que para que este trasplante dure a lo largo del tiempo, por supuesto que las unidades foliculares, como hemos dicho antes, esas no se van a caer, pero las que ya teníamos aquí arriba o la zona que vayamos a rellenar, esas, si no frenamos la caída, se van a acabar cayendo y al final tendremos solo las que hemos trasplantado. Entonces, eso hay que pensarlo bien, Claro. hay que saberlo, hay Ujú. que saberlo. Hay que tener información para tomar decisiones después. Efectivamente, Sabemos que cuando es. una persona se somete a un trasplante capilar, hombre, debe de tomar algunas precauciones, pero ¿hay algún caso de paciente no apto para el trasplante capilar? Uy, Imagino que sí, sí, ¿no? sí, ¿No? sí, hay muchas alopecias que no se pueden trasplantar. Eh, hay alopecias, bueno, muchas veces vemos a gente por la calle que lleva un turbante y pensamos, uy, esta persona ha tenido un cáncer, ¿no? Pues hay veces que hay enfermedades de la piel que hace que se caiga todo el pelo y eso a veces da unas señales en los primeros años o en la juventud de, uy, tengo una placa, tengo una zona aquí como una calvita, eso no se debería de trasplantar. O saber que si yo me hago el trasplante puede que no sobreviva. Porque hay mucha gente que dice, mira, yo prefiero, no me importa hacérmelo sabiendo que se me va a caer, pero yo ahora estos años quiero tener pelo. Pues vale. O hay gente Ya. que me dice, es que hay casos muy curiosos un señor que me dijo, mira, yo no me quiero morir calvo. Y entonces vino con 75 años a hacerse un trasplante, no para setenta y tener, cinco. no tener un pelo de un joven de 25, Sí, sí. pero tener algo de pelo. Son Caramba. casos muy, muy Sí. curiosos. O un hombre de 60 años que tiene una niña pequeña, pues porque ha sido padre más tarde, Sí. y dice, yo no quiero ser el padre del patio del colegio que no tiene pelo. Entonces, pues quiere tener pelo, asume que no va a tener una densidad. O sea que hay muchos casos distintos. Claro. Sí, sí, no, ya veo. Es La, así. además, la caída del cabello afecta de forma diferente a las personas. A algunas les importa mucho, sobre todo el tema de la autoestima, es fundamental. ¿Qué suelen contar los pacientes cuando llegan a la consulta? ¿Cuál suele ser su principal motivación a la hora de decidirse a hacerse un trasplante capilar? Ana. Bueno, aquí también hay bastantes casos curiosos porque hay veces que el problema es de la madre respecto a un hijo o hay veces que el problema es de la mujer respecto a su pareja, a su marido Madre mía. o del hombre respecto a su pareja, a su marido, Sí, y otras veces sí es la propia persona que tiene complejo, como hay otros complejos. Y entonces, bueno, en una persona normal que eso le preocupa, una vez que lo resuelve, pues es capaz de vivir una vida más feliz. Eso sí es cierto. claro. ¿Eh? Ujú. Más feliz. Pero bueno, que también, como estamos hablando de curiosidades, hay pacientes que de repente no tienen barba y quieren tener más barba. O en otras culturas hay pacientes que no tienen pelo en el pecho y quieren tener pelo en el pecho. O Ya, sea, queremos lo que no tenemos. Suele ser es lo habitual. así, es así, es así, es así. Sí, 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 somos muy Sí, curiosos los seres sí, humanos. ¿Y sí. cuál puede ser el mayor riesgo o qué puede salir mal en un trasplante capilar? Ana, Bueno, mi mensaje hoy es que casi siempre sale bien, vale, casi siempre sale bien. vale, nos quedamos con eso. Pero porque la supervivencia en un caso bien diagnosticado pues puede variar entre el 80 y el 95% de las unidades. El problema suele ser o bueno, o que asumimos que tenemos una enfermedad del cuero cabelludo y que no va a crecer todo. eh, la técnica hoy en día está muy depurada, o sea, la curva de aprendizaje en una técnica básica es rápida, eh, pero los principales problemas suelen ser en el diagnóstico inicial y, pues en el peor de los casos, que no crezca todo, que no crezca todo,
o que de repente surja una enfermedad posterior Claro, que lo que complique. pues por mala Mm, suerte sí, sí. no crece o deja de crecer pero ahí ya no podemos No, controlar, o no, sea, la claro. naturaleza no la podemos controlar al 100%, Hay cosas que no están en nuestras manos, claro que no. ¿Cuál efectivamente. es el mejor momento para hacerse un trasplante capilar, Ana? No sé si hay un momento, una época, una estación. eh, Mira, el mejor momento es el de uno, ¿sabes? Porque hay diferentes profesiones y diferentes momentos en cada persona. Un aspecto muy importante hablando para los jóvenes es que no se recomienda realizar un trasplante antes de los 25 años. Y no se recomienda realizar un trasplante hasta que esa alopecia no esté controlada. Eso es más importante que en qué momento. Y vale, luego, pues los que son maestros, pues se lo hacen en verano. O o otros que tienen vacaciones, pues en Navidad, porque la empresa cierra en Navidad, pues ese es el momento, porque es muy, muy importante a la hora de hacerse un trasplante la primera semana. Esa semana no se puede tocar la cabeza ni el paciente ni le puede rozar nada y sí hace falta una semana de no hacer nada. Bueno, ahora, como hemos aprendido tras el COVID, lamentablemente se puede hacer teletrabajo y claro, entonces con sí. el teletrabajo puedes Ujú, hacerlo cuando quieras. claro, claro, claro. ¿Y cuánto dura una sesión o cuántas? Bueno, claro, imagino que dependerá de la necesidad de cada uno, ¿no? Pero ¿cuánto dura Sí. una sesión y cuántas sesiones serían necesarias? Más o Bien, menos. una sesión puede durar entre 6, 8 horas o depende, a lo mejor es Caramba. una zona pequeña y entonces son 4 horas, Ujú, pero bueno, calcular 6, 8 horas. vale, Eh, el número de sesiones, pues depende de la densidad que queramos obtener. En, en cada sesión no se recomienda obtener más de 2.500 unidades, porque el tiempo que dura también influye en la supervivencia de las unidades. Entonces, no más de 2.000, 2.500 unidades. Incluso, mira, hace poco hemos estado en unos cursos que hay, porque los grandes siempre están, eso es lo bueno, ¿eh? Los mejores siempre están intentando enseñar a la gente que se inicia en esta técnica. Y hay gente que a lo mejor solo hace trasplantes de 1.500 unidades, aunque sean muy buenos, porque saben que si te pasas de tiempo, a lo mejor la supervivencia no es tan buena. claro. Estoy pensando, tenía una cuestión ya para terminar, estoy pensando en las zonas donde se extraen las unidades foliculares que se van a utilizar, ahí folículo que sale, pelo que no crece, o Efectivamente, es claro, así, es así. vale, vale, Pero utilizamos, bueno, al principio, en 1800 o en 1700, se extraían grupos de unidades. Y ya, claro, eso sí que dejaba una marca grande. Ahora extraemos unidad a unidad. Ahí está caramba. la novedad de los últimos años, Ujú, con lo cual el efecto es natural y la parte donante no se ve, claro. no se ve, crece rapidísimo, se Ujú. cicatriza rapidísimo y no se ve. Y ya para terminar, Ana, porque podríamos estar hablando, la verdad es que es un tema muy Ya. interesante que da mucho de sí. Para los que aún tengan alguna duda, ya para terminar, ¿qué les diría, Ana? Yo les animo, porque en nuestra unidad, que lo tengan claro, que el que no se le puede hacer un trasplante no se le va a hacer. La consulta inicial informativa es gratuita y no tenemos ningún problema en darles todo tipo de información. O sea que no cuesta nada si tienes cualquier interés en acudir, en llamarnos y obtener la información necesaria para poder tomar una decisión posterior. Muy bien, pues desde aquí, ahí va la información para que todos puedan ponerse en las mejores manos y
tomar la decisión una vez que tengan ya la información en sus manos. Ana González, doctora de la Unidad de Trasplante Capilar de Policlínica Guipúzcoa, gracias por compartir estos minutos de radio con nosotros y que tenga Gracias a un vosotros. buen verano y buena jornada. Igualmente. Un abrazo, hasta pronto. Hasta otro día. Agur, agur. Y aquellas personas que estén pensando en hacerse un trasplante capilar, lo recordamos, ahí está la Unidad de Trasplante Capilar de Policlínica. Policlínica, en este caso en Guipúzcoa, en el 943002718, y ahí está también la web de Policlínica. Policlínica Guipúzcoa, Unidad de Trasplante Capilar. Continuamos en Más de Uno Euskadi.